Buenos días, mi nombre es Camila Villalba, estoy en la licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y el día de hoy aplicaré la entrevista al profesor Javier Vélez del curso de didáctica. Bueno, profe, le haré la primera pregunta. Deme un momento. Bueno, ¿cuál considera que es la finalidad en la educación desde su labor docente? Bueno, la finalidad de la educación es educar de manera integral. De manera integral significa que debemos formar personas con valores éticos, morales, que no solamente nos enfoquemos en el área de manejo que estamos trabajando, sino que también nos enfoquemos en la persona como tal, en ese ser humano que debemos formar y que de alguna forma le ayude a la comunidad. Ok, bueno, la segunda pregunta, profe. ¿Qué particularidad utiliza usted para generar esa finalidad dicha anteriormente? Bueno, uno de los primordiales pasos que debemos hacer es educar con el ejemplo. Para yo ser un buen ejemplo para los estudiantes debo tener unos principios éticos, mostrar respeto por ellos, ser responsable, para que al mismo tiempo ellos vayan captando ese mensaje y teniéndolo en cuenta al momento de aplicarlo en sus vidas. No solamente en la formación de pronto si soy docente de inglés o de matemáticas, sino que debo manejarlos en cualquier área donde me esté desempeñando. Ok, bueno, tercera pregunta. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que un educador debe tener a la hora de ejercer su profesión? Bueno, dentro de los aspectos que debemos tener como docentes está primero tener un saber disciplinar, que es muy importante. Segundo, manejar los saberes pedagógicos. Tercero, manejar lo que es los grupos, manejo de grupos. Y cuarto, ser un motivador muy importante para ejercer una buena profesión. Ok. ¿Qué habilidades cree que son esenciales para fomentar un ambiente de aprendizaje significativo? Bueno, para fomentar un ambiente de aprendizaje significativo es importante que las actividades primero sean útiles para el estudiante, que le llamen la atención, que ellos vean que esas actividades las pueden aplicar en su vida, para que tenga en ellos un aprendizaje significativo, o sea, que sean importantes para ellos. Ok. ¿De qué manera selecciona y organiza las temáticas para sus lecciones? Bueno, recuerda que actualmente tenemos unos lineamientos curriculares, tenemos unos estándares, tenemos unos DBA, siendo los derechos básicos de aprendizaje, que de alguna forma nos están guiando hacia cuáles son los aprendizajes que debemos lograr con los estudiantes. Entonces, es importante que las temáticas salgan de ahí. Un ejemplo muy claro, si nos dice que el estudiante será capaz de presentarse a sí mismo, entonces debemos tener en cuenta que para presentarse, qué temas o qué aprendizajes debe conocer el estudiante. Entonces partimos de ahí, para sacar esa temática tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser esos resultados de aprendizaje que van a tener los estudiantes. Ok. ¿Qué importancia asigna a la adaptación de sus clases a las necesidades individuales de cada estudiante? Bueno, es importante que manejamos, digamos, un grupo heterogéneo y debemos ir al salón de clase con diferentes actividades. Actividades para estudiantes que de pronto
aprenden de manera visual, aprenden de manera auditiva. Entonces debemos llevar diferentes formas de expresión y también comunicarnos de diferentes formas para que el estudiante pueda alcanzar esos aprendizajes. Debemos ser muy creativos, tener en cuenta esas necesidades que tienen estos estudiantes para llevar a cabo este aprendizaje. Así es, profe. Bueno, ¿qué elementos tiene en cuenta al diseñar su material didáctico para las clases de inglés? Bueno, teniendo en cuenta primero dentro de los elementos que tenemos para manejar ese material didáctico, podemos decir que es importante primero tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, sus necesidades y sus intereses. Segundo, como les dije anteriormente, nos basamos en unos DBA, entonces es importante tenerlos en cuenta para poder realizar esto. Entonces, dentro de los elementos que tenemos está, primero debemos darnos cuenta que si la clase que vamos a elaborar debe estar al nivel que tienen los estudiantes, al nivel adecuado de ellos. Segundo, llevarle actividades que sean de mucho interés para ellos, muy atractivas. Y tercero, saber cómo evaluar esos temas y darnos cuenta si los estudiantes llegaron a completaron esos resultados de aprendizaje. Bueno, ¿de qué manera integra las TICs en sus recursos didácticos? Bueno, las TIC son muy importantes al momento de enseñar. Actualmente en la institución donde laboro manejo pocos recursos relacionados con las TICs, pero siempre trato de llevarme el celular, de colocar mucho listening para que los estudiantes puedan estar familiarizados con los sonidos en inglés, no solamente que me escuchen a mí, sino que escuchen otras voces. Ok. ¿Cuáles son las metodologías o estrategias que emplea para fomentar la participación activa en los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés? Bueno, dentro de la metodología que utilizamos para fomentar esa participación activa están las conversaciones, pequeñas conversaciones donde los estudiantes interactúan uno a uno, en pareja, y también utilizamos las entrevistas en pareja o en grupo, donde esto les permite a los estudiantes participar activamente, ya que ellos van a estar atentos a lo que están escuchando, atentos a lo que el compañero está diciendo e incluso lo que el profesor les está diciendo. Esas estrategias también le permiten al estudiante involucrarse más en lo que estamos trabajando. Bueno, ¿cómo evalúa el progreso y el desempeño de sus estudiantes en la asignatura? Bueno, hay diferentes formas de revisar esos desempeños de los estudiantes. Uno, muy observable, es a través de, podemos decir que la observación nos permite, y la retroalimentación, ese monitoreo constante que vamos de puesto en puesto viendo cómo van los estudiantes y si tienen dudas, si tienen preguntas. Eso es el primer instrumento que nos permite revisar si los estudiantes están entendiendo o si están llevando a cabo esos resultados de aprendizaje. Un segundo momento sería a través de una evaluación corta, una evaluación formativa, que no solamente nos va a permitir ver cómo van los estudiantes avanzando, sino también nos va a permitir cómo yo puedo como docente replantear de alguna forma mi forma de enseñar, y si de esta forma le fue más difícil que de la otra, entonces debo considerar todas esas formas de aprender. Ok. Bueno, ¿cuál considera que es el papel de la mediación pedagógica en su enfoque educativo? Bueno, la mediación pedagógica como tal es muy importante al momento de enseñar, dependiendo de nuestro modelo educativo que tengamos en la institución.
vemos que esa pedagogía que utilizamos debe primero estar acorde con el modelo pedagógico que estamos trabajando. Por ejemplo, si es constructivista, humanista, debemos tener en cuenta eso al momento de enseñar, y para eso debemos utilizar metodologías que le permitan al estudiante estar en un proceso de aprendizaje activo y que ellos puedan valorar a los compañeros como personas y aprender de ellos también. Listo. Bueno, profe, ¿qué mecanismos o herramientas utiliza para promover la creatividad y la innovación en las clases de inglés? Bueno, una de las herramientas que utilizamos para promover la creatividad o la innovación es permitirle al estudiante muchas veces que ellos organicen su conocimiento de la forma que ellos quieren. Hay estudiantes que son muy buenos pintando, entonces ellos a través de esa habilidad que ellos tienen nos pueden hacer un resumen, por ejemplo, del tema que estamos trabajando, nos pueden hacer una conversación de las estructuras de pronto que estamos manejando, y esto de alguna forma les inculca a ellos o los promueve a una forma de aprender diferente, donde promovemos la creatividad y la innovación. Bueno, ¿cómo se mantiene actualizado con respecto a las tendencias y avances en la enseñanza del inglés? Bueno, dentro de eso, para estar actualizado es importante asistir a eventos académicos de inglés, de conferencias. Entonces me mantengo activo asistiendo de manera virtual más que todo a los diferentes eventos que se realizan en las universidades de nuestra región o a nivel internacional, e incluso si hay un tema que me llama mucho la atención, lo busco por internet, por YouTube, y me veo de pronto algunas grabaciones ya o de eventos realizados dependiendo del tema que se está tratando actualmente. Bueno, ¿qué importancia asigna a la didáctica en el proceso de innovación para mejorar la enseñanza del inglés? Bueno, la didáctica es muy importante al momento de enseñar, ya que cada área, digámoslo así, tiene su forma de enseñar. Por ejemplo, en el inglés tenemos el método comunicativo, el task-based approach o el project-based approach, los cuales de alguna forma son importantes al momento de enseñar este idioma específico, y la importancia que tiene al momento de enseñar es muy importante porque nos permite trasladarnos, ¿cierto?, de esa teoría a la práctica y llevarla a la práctica en clase y incentivar el aprendizaje del idioma en nuestros estudiantes. Bueno, y por último, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrenta como docente de inglés y cómo los aborda? Bueno, dentro de los desafíos que encontramos, de pronto podemos encontrar que nuestros estudiantes llegan en una primaria que de pronto no ve inglés y carecen de mucho vocabulario y muchas veces hasta de motivación. Entonces, estos problemas, ¿cómo los abordamos? Tratamos de enseñar vocabulario de una manera didáctica. Iniciamos, por ejemplo, las clases explorando los saberes de los estudiantes y tratando de que ellos recuerden esas palabras que ellos conocían y las relacionen con las palabras nuevas. Y de esa manera vamos recordando o reciclando todo ese vocabulario que nos va a ayudar de alguna forma para enseñar o tenerlos en cuenta en el aprendizaje de esos nuevos temas o de esos nuevos aprendizajes que ellos van a ver. Ok, bueno, profe, le agradezco su tiempo por esta entrevista, y de alguna manera estas preguntas me servirán a mí luego como futura docente para aplicarlas y tener en cuenta todo lo que usted refiere en cuanto a su ejercicio docente. Muchas gracias. Okay, muchas gracias a ti.